Buenas noches, mi nombre es el residente de segundo año Fabricio de Román, de la especialidad de anestesiología por parte del Hospital Nacional Hipólito Unanue. En esta oportunidad, gracias a la rotación de telesalud, vamos a hablar acerca de la respuesta inicial al manejo de la vía aérea de nuestros pacientes. Perdón, ¿no? Ahora sí. Un poco de la introducción. Recordemos que en el caso de los pacientes, disculpen, en el caso de los pacientes que tienen una obstrucción de la vía aérea, existen diversas causas. Sin embargo, las más frecuentes o las principales o las que en el día a día se pueden observar son el paro cardiorrespiratorio y en algunos otros pacientes una dificultad respiratoria, ¿no? De repente por una insuficiencia respiratoria. Todo esto va a generar una dificultad en el intercambio gaseoso, en la oxigenación. Es por eso que nosotros tenemos que estar de alguna manera atentos a este tipo de situaciones. Y es por eso que es necesaria la permeabilización de la vía aérea, porque si no, no se va a generar una correcta oxigenación. Bueno, de todas maneras, la anatomía de la vía aérea es como se figura en la parte de la derecha, ¿no? Vemos que el aire ingresa a través de las fosas nasales e ingresa a los pulmones a través de la faringe posterior y por delante de la lengua, por detrás de la lengua, perdón. La lengua, este músculo o órgano, es el principal obstructor de nuestra vía aérea, ¿no? Que cuando nosotros, de alguna manera, estamos en un estado de relajación o de presión respiratoria de extenuante, esta lengua va hacia la parte posterior y obstruye la vía aérea, que puede ser de manera parcial, en donde se generan unos síntomas como el gorgoteo, burbujeo, o en todo caso estridor, cuando todavía no hay una obstrucción completa, pero en el caso de que haya una obstrucción completa ya hay una ausencia de murmullo vesicular o en todo caso una ausencia de respiración propiamente dicha, ¿no? Nosotros tenemos que mantener permeable esta vía aérea, es decir, tenemos que hacer que la lengua de alguna manera se vaya hacia adelante para permeabilizar esta vía aérea y que el paciente respire adecuadamente, ¿no? Una de estas, se podría decir, maniobras iniciales, disculpen, tengo problemas con el, bueno, una de las maniobras iniciales para permeabilizar esta vía aérea es, de alguna manera, hacer que esta lengua vaya para adelante, como mencioné. No esté pegada en la parte posterior de la faringe, sino vaya hacia adelante. En la imagen que está acá del señor, que donde no se ve la permeabilización de la vía aérea adecuada, vemos que lo blanco se ve obstruido en esta parte. Lo más probable es que sea por la lengua, ¿no? Lo que hacemos es permeabilizar esta vía aérea. Vemos que en esta imagen de abajo, vemos que la parte blanca continúa. Es decir, la vía aérea está permeable, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que hacer maniobras para que ocurra esta permeabilización. Una de las maniobras es la maniobra frente-mentón, en donde en la mano dominante se coloca en la parte de la frente, la mano no dominante en el mentón, y lo que se hace es hiperextender el cuello. Vemos acá que el cuello está un poquito, en pocas palabras, extendido, para que la vía aérea se vea permeable, ¿no? Sin embargo, recordemos que en esta maniobra, hacemos una extensión del cuello y hay pacientes que pueden estar lesionados del cuello, cosa que esta maniobra se ve contraindicada, por lo que tendríamos que usar una segunda maniobra, que es la maniobra de tracción mandibular o desplazamiento de la mandíbula inferior hacia adelante. Lo que se coloca es las manos tanto en la maxilar inferior derecha y el maxilar inferior izquierdo y se tracciona hacia adelante, evitando la extensión del cuello y en los pacientes que han tenido algún trauma en el cuello, latigazo, pues evitamos que esto suceda. En caso de que estas maniobras iniciales no se vean de alguna manera reflejadas en la respiración adecuada del paciente, podemos utilizar una cánula de Guedel o un tubo de Mayo, como lo conocemos nosotros, ¿no? ¿Qué es el tubo de Mayo? Es un tubo rígido, o bueno, un tubo rígido semicurvo que de alguna manera tiene múltiples colores y también tiene múltiples tamaños, ¿no? Lo que tiene el tubito es una boquilla inicial y un pico al final, ambas aberturas que hacen que el aire pase a través de ellos, ¿no? Estos tamaños hacen que de alguna manera tengamos diferentes indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los bebés, tenemos un tamaño y un color adecuado. En el caso de los niños también es un tamaño y un color adecuado. Y mientras va creciendo, adultos mayores o más grandes, tienen otros colores y otros tamaños, ¿no? ¿Cómo encontramos el tamaño adecuado? Porque ese es un tamaño aproximado. Debe coincidir la comisura
labial y la oreja, ese tamaño debe coincidir con el tubo de mayo, ¿no? Como si fuese un teléfono. Y eso nos va a ayudar a escoger el tamaño adecuado. Recordemos que si escogemos un tamaño inadecuado, si es muy grande, puede más que desobstruir, más bien obstruir la vía aérea. Y si es un tamaño pequeño, no nos va a ayudar a desobstruir la vía aérea, ¿no? En esta parte, recordemos la colocación del tubo de mayo o el tubo de Gödel, ¿no? El tubo de mayo se coloca no en esta posición, esta es la posición final, se coloca al revés, ¿no? Con esta abertura final en la parte del paladar duro, cuando ingrese más o menos el tercio de este tubo, ya podemos, perdón, la mitad de este tubo, ya podemos hacer un giro de 180 grados para que acabe de esta manera el tubo de mayo, ¿no? Recordamos que el tubo de mayo lo que nos va a hacer es permeabilizar la vía aérea. Sin embargo, en el caso del paciente con insuficiencia respiratoria, recordemos que el paciente va a necesitar un apoyo ventilatorio. ¿Cómo vamos a encontrar ese apoyo ventilatorio? Ese apoyo ventilatorio lo vamos a encontrar con estos dispositivos. El dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla, o más conocido como AMBU, ¿no? El dispositivo bolsa, válvula, mascarilla consiste en una bolsa, la válvula que está acá y la mascarilla. La mascarilla va pegada a la parte orofacial, ¿no? Vamos a observar la siguiente en la diapositiva. Es cómo se coloca la bolsa, válvula, mascarilla. Perdón. Acá se coloca la mascarilla facial, en donde se coloca la punta del vértice de la mascarilla facial en el vértice de la nariz y la base de la mascarilla facial entre el labio inferior y el mentón. De alguna manera tenemos que usar el brazo dominante para colocar una fijación con la maniobra C y E. La maniobra C se coloca en la parte del borde inferior y el borde superior, y la maniobra de la E se coloca en el maxilar inferior, ¿no? Esto nos va a permitir que cuando estemos solos, o sea, solo un reanimador, podamos fijar de manera adecuada la mascarilla facial. Esto, si es que la mascarilla facial está adecuadamente fijada, vamos a evitar que se pierda oxígeno, que se pierdan gases, ¿no? Y en caso de que fuesen dos reanimadores, utilizamos la maniobra que en dos manos, ¿no? La fijación la hace por una persona y la otra persona se encargaría de la respiración con la bolsa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta exposición? Perdón, ¿no? Recordemos que a veces uno está de alguna manera preocupado por asegurar la vía aérea, ¿no? Ya uno quiere de alguna manera llegar a la instancia final del manejo de la vía aérea, que es la intubación. Sin embargo, a veces solo son necesarias las maniobras iniciales de permeabilización de la vía aérea, como lo está haciendo el señor en esta imagen, ¿no? Una maniobra de extensión del cuello o frente mentón, y con eso permeabilizaremos la vía aérea para que el paciente pueda respirar en caso de que se encuentre inconsciente, ¿no? El tamaño adecuado de la cánula de Gödel, como está acá figurándose en este paciente, para encontrar el tamaño adecuado, necesitamos esta maniobra, ¿no?, de medición entre el labio inferior y el lóbulo de la oreja, ¿no? Recordemos que el tamaño adecuado de la cánula de Gödel nos va a hacer que de alguna manera se permeabilice la vía aérea y no la obstruyamos, ¿no?, en el intento de permeabilizar. Y la bolsa de válvula mascarilla o el AMBU es un elemento importante en el manejo de la vía aérea, ¿no? Recordemos que el AMBU lo manejaríamos en pacientes eh, fuera del hospital, ¿no?, en el manejo del trauma, y en el caso de nosotros como residentes de anestesiología, lo manejaríamos a través de la máquina de anestesia, ¿no? Unos comentarios finales. El manejo de la vía aérea es uno de los manejos importantes en nuestras habilidades como anestesiólogos, ¿no? En los pacientes que tienen eh, una sedación leve o profunda, tenemos que estar pendientes de ellos, y una permeabilización adecuada puede hacer una diferencia, ¿no?, entre tener un paciente muy dormido, muy sedado, y un paciente parcialmente sedado, pero que lleve una operación adecuadamente, ¿no? Estas nociones básicas del conocimiento de la permeabilización de la vía aérea nos pueden ayudar a salvar una vida, ¿no?, y tener eh, de alguna manera, operación tranquila, ¿no? Y bueno, si es que hay alguien más en la sala de operaciones, pues, y nos puede ayudar, hay que solicitar ayuda, ¿no? Siempre es bueno tener una mano amiga. En esta última parte vemos la bibliografía, ambas referencias para que ustedes la puedan visualizar de manera gratuita. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabricio. Su charla sobre maniobras
sobre apertura de la vía aérea nos ha dado las pautas iniciales en nuestros pacientes. ¿Alguien del público tendrá alguna pregunta? Bueno, en vista que nadie tiene preguntas, agradecemos nuevamente a Fabricio por su brillante charla y siendo la hora ya un poco tarde, damos por concluida la charla. Buenas noches.